Apreciados hermanos y amigos, es un placer muy especial poder saludarles de nuevo. Mi deseo y mi oración es que Dios los bendiga ricamente a cada uno de ustedes. En esta oportunidad quiero compartirte algunos pensamientos en torno a la resurrección de Jesucristo. Más específicamente, en torno al poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y lo que eso significa para ti y para mí. Ahora, en la palabra de Dios, los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan detalles de la resurrección de Jesucristo. Pero en esta oportunidad he escogido un pasaje que encontramos en uno de los escritos del apóstol Pablo. En su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo escribe o describe lo que significa para él la resurrección de Jesucristo. El capítulo 3, los versículos del 7 al 11, nos sirven de base para estos pensamientos que quiero compartir contigo en esta oportunidad. Es importante que sepamos esto, que la carta a los Filipenses tiene un pensamiento clave que es ganancia a través de Cristo. Para el apóstol Pablo, conocer a Cristo, vivir en Cristo, es ganancia para su vida, en su vida. Vivir en Cristo es ganancia para nosotros, los que somos hijos de Dios porque nos hemos entregado a Jesucristo. La carta de Filipenses o a los Filipenses consta de 4 capítulos que se cree que fueron escritos alrededor del año 64 después de Cristo. El contenido del capítulo 3, si pudiéramos resumirlo, es Cristo es el objeto de la fe, el deseo y la expectativa del creyente. El capítulo 3, versículos 7 al 11, dice así: sin embargo, todo aquello, dice el apóstol Pablo, que era para mí ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 11, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Por eso es que quiero compartirte este mensaje que he titulado El poder de la resurrección de Jesucristo. Ahora, en este pasaje que hemos leído aparece varias veces la palabra justicia. Y en realidad esa palabra se queda un poco corta en su traducción al español, porque aquí se está hablando de rectitud. La rectitud de Dios es imputada al creyente cuando la persona acepta a Jesucristo. Delante de Dios, todas las personas son injustas, inmerecedoras del perdón de Dios, a menos que la persona se entregue a Jesucristo. Es en Jesucristo que somos justificados. Solo en Jesucristo podemos lograr eso. Ahora, hablando del poder de la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor se levantó de la tumba para que tú y yo pudiésemos levantarnos todos los días con poder y propósito en la vida. Si bien es cierto que la resurrección de Jesucristo garantiza nuestro perdón de pecados, también es cierto que nuestra vida aquí en la tierra
es una vida diferente. Al segundo después de que nos entregamos a Jesucristo, todo cambia, todo es transformado. Cuando aceptas a Jesucristo, tu vida es diferente el instante o al instante en que te entregas a Él. Al superar la pequeña cavidad que estaba destinada como su tumba, Dios desea permitirte que te liberes de las limitaciones que te alejan de todo tu potencial espiritual. Y para que esto sea una realidad en la vida, se requieren al menos 3 cosas. En primer lugar, conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo. Versículo 8, la segunda parte, es un versículo que acabamos de leer, pero ahora te lo repito. Dice así, la segunda parte del versículo 8. Todo lo considero, dice el apóstol Pablo, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Pablo está hablando ahora ya no simplemente de saber acerca de Jesucristo, sino más bien de llegar a conocer por medio de la vivencia, de vivir una vida diferente en Cristo Jesús. Cuando cuando tú y yo nos entregamos a Cristo, apenas estamos dando el primer paso de una transformación, del potencial de una transformación general del tipo de personas que éramos antes de venir a Él. Cuando nos entregamos a Cristo, tenemos la maravillosa oportunidad de ser personas diferentes. Esto se hace realidad entonces solamente cuando hay un encuentro con Él que resulta en un conocimiento vivencial. ¿Por qué? Porque es consecuencia de una unión por fe con Jesucristo. Ese es el resultado de entregarnos a Jesucristo por fe. Somos literalmente transformados. Este fue el anhelo de la vida de Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Notas la convicción de las palabras del apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Yo no sé cómo estás viviendo tu vida, cuáles son los anhelos de tu vida, cuáles son las metas en tu vida. Y aunque hay una variedad de metas que son quizás importantes en la vida de la persona, para el apóstol Pablo, quien tuvo otras metas antes de venir a Cristo, una vez que se entrega a Él, Jesucristo se convierte en la única prioridad en su vida, o quizás la más importante de su vida. Y debemos de aprender del apóstol Pablo. Mi pregunta es esta: ¿cuál es el anhelo profundo de tu vida? Ahora, yo espero que si eres hijo o hija de Dios, tu anhelo sea el de Pablo, conocer más de Jesucristo. ¿Por qué es importante esto? Porque entre más vivimos como Cristo, más estamos, por supuesto, siendo transformados a su semejanza. Entre más somos transformados a su semejanza, mejores personas somos, mejores hijos de Dios somos. Somos mejores padres de familia, mejores esposos, mejores hijos, mejores trabajadores, porque estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo. Mira, conocer a una persona significa entrar en un profundo contacto e intimidad con esa persona. El propósito controlador de nuestra vida debe ser conocer mejor a Jesucristo. Eso debe motivarnos noche y día. Conocer más de Jesucristo. Yo no sé si tú puedes identificarte con esto, pero la verdad es que cuando estamos interesados en una persona, los que somos casados, cuando conocimos a la que hoy es nuestra esposa, cuando recién la conocimos,
nuestro deseo era conocer más de ella, saber más de ella. Yo te puedo decir que eso es lo que yo atravesé con la cabeza ahora mi esposa. Quería saber todo respecto a Aida, mi esposa. Eso es lo que me llenaba de entusiasmo. Bueno, imagínate, conocer a Jesucristo es aún más profundo. Es un deseo más intenso, porque estamos queriendo saber de nuestro Creador. Entre más le conocemos, mejor tratamos de imitarle, porque eso es lo que le complace a Dios Padre. De nuevo, el propósito controlador de tu vida debe ser conocer mejor a Jesucristo. ¿Por qué? Porque conocerlo a Él te permite interpretar tus experiencias, vivir tus experiencias en la vida. Entre más conoces y más eres transformado por Jesucristo, mejor ves la vida de la manera correcta, como Dios ve la vida. El versículo 8, entonces, identifica a quién desea el apóstol Pablo conocer y claramente lo identifica como mi Señor. A Jesucristo es quien él desea conocer más íntimamente. Ese debe ser tu deseo y ese debe ser mi deseo. Esta palabra Señor está describiendo a alguien que tiene autoridad, alguien que representa divinidad. Y no hay cosa más importante que conocer de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, Dios quiere entonces permitirte que te liberes de las limitaciones que te alejan de tu potencial espiritual, como al conocer el poder de Jesucristo. Conocer a Jesucristo y luego conocer su poder. Versículo 10, la segunda parte, el poder, dice Pablo, que se manifestó en su resurrección. Oh, Pablo sí que en realidad entendía el valor, lo precioso que hay escondido en la resurrección de Jesucristo. Hay un poder, hay poder en la resurrección de Jesucristo y Pablo desea experimentar ese poder, conocer ese poder de forma práctica, vivir la vida en ese poder de Jesucristo. La palabra dinamis en el griego es traducida al español como poder, es decir, aquello que está describiendo aquello que supera una resistencia. El poder de la resurrección de Jesucristo dominó el poder de la muerte, venció la muerte. ¿Con qué? Con poder, con su poder. Entonces, poder puede referirse a una poderosa energía, a una fuerza bruta, pero la palabra también se utiliza para denotar autoridad o capacidad. El Señor nos da a ti y a mí la capacidad de superar, de vencer, de dominar, de triunfar. De triunfar. El mismo poder que levantó a Jesucristo de su tumba está disponible para todo el creyente, el que cree verdaderamente, el que cree por fe en Jesucristo. Ese poder que alimentó a 5,000 personas, o a más de 5,000 personas, que calmó la tormenta, que levantó a los muertos y creó el universo, ese poder está disponible para todo creyente. Nuestro deseo debe ser entonces experimentar este poder para vivir la vida victoriosa que Dios desea que todos sus hijos vivan. Es poder para resistir y es poder para superar. Si no te has entregado a Jesucristo y eres víctima de un vicio como el alcoholismo o las drogas, déjame decirte que solo el poder de Jesucristo puede liberarte del poder de los vicios. Si te entregas a Él genuinamente, Él pone a tu disposición ese poder y te transforma, te da un nuevo propósito en la vida.
ven a Jesucristo si no te has entregado a Él. Cuando hablamos de poder, estamos hablando de poder, en primer lugar, de posición. Nuestra posición está en Cristo. Dice el apóstol Pablo, y encontrarme unido a Él. El poder de Jesucristo nos une a Él. A menudo, al llenar nuestros formularios de información, cuando estamos solicitando un préstamo o cuando estamos haciendo una compra, a veces se nos pregunta por nuestra dirección permanente. Y me pasa por la mente cuando miro estos formularios responder de esta forma, decir, yo vivo en Cristo. En lugar de dar mi dirección, decir, yo vivo en Cristo. Porque en Cristo encontramos nuestra residencia y debe ser nuestra residencia permanente. También cuando hablamos de poder de práctica. La práctica debe ser una de rectitud. Debemos de vivir rectamente delante de Dios, pero no lo podemos hacer basado en nuestros propios poderes, en nuestras propias habilidades. Logramos vivir una vida de rectitud solamente cuando estamos en Cristo. Es por eso que es importante conocer de Cristo. Vivir en Cristo nos capacita para vivir una vida de rectitud delante de Dios. Rectitud significa estar correctos con Dios, estar de acuerdo con Dios. Cuando estás en Cristo, estás de acuerdo con Dios. Por fe, pones tu pecado sobre Cristo y debido a esta fe, Dios el Padre te confiere, te otorga la rectitud de Cristo. Eso es lo que enseña el versículo 9 de este capítulo 3 de Filipenses. También cuando hablamos de poder, también estamos hablando de poder de porvenir, de poder de futuro. Nota, el porvenir es que tú podrías experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Está hablando de nuestro futuro. Pablo tiene la certeza, la confianza, la seguridad, la esperanza, por así decirlo, de que cuando él parta de este mundo, va a experimentar el poder de la resurrección de Jesucristo, que él mismo también va a ser resucitado. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento que se utiliza esta palabra griega que se traduce como resurrección, anastasis, anastasis. Aquí tiene el prefijo ek, que por lo tanto significa esto, la resurrección de entre los muertos. Es un pensamiento completo. Tiene dos significados entonces. En un uso habla de la futura primera resurrección de los muertos cuando Cristo viene. De todos los que han muerto antes de su venida, los justos resucitarán primero. Ese es el poder que podemos esperar en nuestro futuro. Todos seremos resucitados en Cristo, aquellos los que creemos en Él por fe y que estamos viviendo nuestras vidas con ese deseo constante de conocer más de Jesucristo. En tercer lugar, Dios quiere permitirte que te liberes de las limitaciones que te alejan de tu potencial espiritual al participar con Jesucristo. Aquí cuando hablamos de participar con Jesucristo, entonces está hablando de comunión, compañerismo. Es la palabra koinonía, lo que se comparte en común. Para Pablo, tener koinonía con Jesucristo es primordial. Igual debe ser contigo y conmigo. Y con aquellos que somos de la fe, somos llamados entonces a participar, a compartir en koinonía. Pablo quería estar íntimamente identificado con Cristo, que cuando una persona insulta a Cristo, lo estaba insultando a Él. Así quería identificarse, totalmente con Jesucristo. Si Cristo sufría, Pablo quería sufrir. Por eso Pablo escribe que él quiere ser semejante a Jesucristo aún en su muerte. Y obviamente en su resurrección.
Del mismo modo, entonces, lo ayudó a Pablo a comprender a las personas que lo atacaban. Así como atacaron a Cristo, lo atacaban a él. Y Pablo se siente y se da por dichoso de participar de los sufrimientos de Jesucristo. Pablo sabía que en realidad estaban atacando a Cristo en él. Esto hizo que los insultos de las personas y las heridas que le causaron fueran vistas desde una manera muy diferente. Las aceptaba por el amor de Jesucristo. Ahora, la palabra sufrimiento es la misma palabra utilizada de Cristo en su juicio y crucifixión, como se utiliza también en nuestras pruebas. Significa sufrir por el bien de la rectitud. Significa sufrir por hacer el bien. Y esto puede implicar sufrimiento físico, abuso verbal, castigo o rechazo. Significa básicamente sufrir a causa de tu fe. Por último, Dios quiere permitirte que te liberes de las limitaciones que te alejan de tu potencial espiritual, buscando ser como Jesucristo. Buscando ser como Jesucristo. Versículos 10 y 11 nuevamente. Dice así: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 11, así espero alcanzar la resurrección de los muertos. Me encanta esta palabra conformado, porque habla de llevar la misma forma que otro. En el caso del creyente, ser conformado a Jesucristo es la meta. Tomar, por así decirlo, en nosotros la forma de Jesucristo. Debemos ser conformados a Él. Este es un cambio interno de la naturaleza, de nuestra naturaleza, que resulta en una expresión externa. Somos transformados de adentro hacia afuera. Jesucristo cambia nuestro corazón, nuestra forma de pensar, y la manifestación de ese cambio se ve en nuestro carácter, en nuestra forma de responder a los problemas de la vida, en nuestra forma de responder a las enfermedades, a todo el sufrimiento. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos capacitados para reaccionar de manera totalmente diferente ante aquellas cosas que son adversas desde el punto de vista de una persona que vive sin Cristo. Para el cristiano, vivir en Cristo significa verlo todo de manera totalmente diferente. Es un proceso controlado por el cual experimentamos los efectos del poder de la resurrección de Jesucristo que obra en nosotros. Tú y yo debemos aspirar a esto, lo que dice el versículo 10 de este capítulo 3 de Filipenses. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Ese debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser nuestro deseo. Experimentar el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate eso. ¿Qué poder? El poder que levantó a Jesucristo, ese es el poder que está disponible para nosotros, para cada uno de nuestras vidas, para cada uno de nuestros días sobre esta tierra. Resumiendo, Dios quiere permitirte que te liberes de las limitaciones que te alejan de tu potencial espiritual. ¿Cómo? Bueno, conociendo a Jesucristo, conociendo el poder de Jesucristo, participando de o con Jesucristo, y por último buscando ser como Jesucristo. Espero que disfrutes de este mensaje, que hayas disfrutado de este mensaje y que te apropies del contenido de la enseñanza del apóstol Pablo.
Mira, tu vida puede ser diferente. Yo no sé cómo está tu relación con Dios, pero si sientes que tu vida carece de propósito, si todavía vives rodeado o asediado de la tristeza, de la desesperación, de la inseguridad, de la incertidumbre, quiero recordarte que si eres hija o hijo de Dios, en la resurrección de Jesucristo tienes el poder para vivir una vida de una manera totalmente diferente, para vivir tu vida de manera diferente. Una vida con propósito, una vida que te capacita para ver todas tus circunstancias de una manera totalmente diferente. Cree en eso. El apóstol Pablo sufrió persecuciones, castigos, naufragios, y sin embargo se consideraba dichoso. ¿Por qué? Porque estaba en Cristo. Entonces solo el estar en Cristo nos capacita para vivir la vida totalmente saturados de gozo a pesar de nuestras circunstancias. Solo el poder de Jesucristo puede hacer eso en tu vida. Y permíteme decirte esto para concluir. Si algo no está bien en tu vida y no has confiado en Dios a través de Jesucristo para restaurarte, para cambiarte, esta es tu oportunidad. Dios siempre está esperando con los brazos abiertos que regresemos para estar bien con Él a través de Jesucristo. Jesucristo no quiere simplemente que sepas de Él, quiere que le conozcas, porque eso es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. ¿Cómo conoces a Jesucristo? Haciendo del conocer de Jesucristo la prioridad de tu vida, estudiando con hambre espiritual, la palabra de Dios. Busca la oportunidad de aprender sana doctrina y de esa manera crecerás en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y eso te capacitará para vivir con todo el potencial espiritual que Dios otorga a aquellos que se entregan a Él. Ese es mi mensaje. Esas son mis palabras de ánimo. Esas son las palabras de ánimo del apóstol Pablo para ti. Con eso termino. Te amo en el Señor, que Dios te bendiga y con el favor suyo nos volveremos a ver muy pronto. Hasta luego.